Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. A buscar en el libro de los Hechos, capítulo número 24. Capítulo 24, del versículo número 22 en adelante leo que dice: Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo diciendo: Cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardaran a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: Vete ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Leo este pasaje porque hay 3 puntos acá muy importantes en el mensaje del apóstol Pablo en el final de su carrera. Pero antes de entrar a ver estos puntos, en la vida del apóstol Pablo, desde su conversión, que yo creo que es bastante conocida por aquellos que ya tenemos algún tiempo de estar escuchando o estudiando la palabra del Señor, dice que iba él en una comisión a perseguir a la iglesia, lo cual era en sí su trabajo. Creo que Pablo lo hacía como un full-time job, perseguir a la iglesia. Tenía todas las credenciales y todo el apoyo del gobierno eclesiástico judío. Y en uno de sus viajes dice de que tuvo una experiencia con Jesús resucitado. Y usted recordará la frase tan famosa que dice que Pablo vio una luz resplandeciente, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces en contra del aguijón, o otra traducción más moderna quizá: te es duro dar patadas en contra de un clavo. Es exactamente lo mismo que podríamos entenderlo en este momento. ¿Quién, estando en sus 5 sentidos, va a estar pateando o dándole patadas a un clavo? Es decir, es algo que realmente lo único que nos va a hacer es daño. Nos estamos dañando a nosotros mismos. Es lo que la voz le dijo: Pablo, te estás haciendo daño a ti mismo. No me persigas porque te estás dañando a ti mismo. Tú mismo te estás haciendo daño, te estás hundiendo. Dice que los que estaban con Pablo vieron la luz, pero no oyeron las palabras. Y en base a esa experiencia, Pablo queda ciego. Más adelante, el Señor, de una manera extraordinaria, como Él sabe hacerlo, comisiona a un discípulo llamado Ananías. De una manera muy aparte al trato de Pablo, habla con esta persona, Ananías, y le dice: quiero que vayas a orar por Saulo. Y obviamente Ananías pues le dice: Señor, tú sabes que este es el que persigue a la iglesia. Y el Señor le dice, como a veces nosotros tratamos, ¿verdad?, de informarle a Dios de los acontecimientos que están pasando en nuestra vida. Él sabe
totalmente qué está pasando en el más mínimo detalle. ¿Cuántos creen que Dios sabe los más mínimos detalles, verdad? Y entonces, Ananías le dice, pero le dice, no, tú ve, porque me es instrumento útil. Saulo, que iba o Pablo, Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, me es instrumento útil para una obra que él va a desarrollar en el ministerio. Llega este discípulo, ora por Saulo, y no solamente el poder de Dios hace que sea lleno del Espíritu Santo, se le cayeron unas escamas, como escamas de sus ojos, vuelve a ver, pero lo más interesante de esta oración es que Pablo no solamente tuvo de regreso su visión física, sino comenzó a tener una visión espiritual y una visión ministerial a la cual él se dedicó el resto de sus días. Lo más importante, amado hermano, no es ver con los ojos físicos, es poder ver con los ojos del corazón. Tal es el caso que en la carta a los Efesios, Pablo habla y dice, yo oro para que los ojos de vuestro corazón reciban luz, sean iluminados, que puedan ver. Ahora, hablando sobre el apóstol Pablo, fíjese que estaba recordando algunas cosas muy interesantes y así rápidamente yo se las voy a leer. Romanos capítulo 1, no lo busque, si lo quiere buscar pues amén, ¿verdad? No le digo que no lo haga, pero en el capítulo 1 solo quiero leer los diversos saludos del apóstol Pablo. Romanos, que es la primera carta que aparece del apóstol Pablo, si los que han hecho la cronología bíblica están bien en esto, pues es la primera que escribió. O la primera, quizás no la que escribió, pero la primera que está en fecha, la más antigua, diríamos, en relación al texto bíblico que tenemos. Es decir, que cuando Pablo estaba comenzando su ministerio, la primera carta que escribe, que tenemos en récord, es la carta a los romanos. Y Pablo, al saludar a la iglesia de Roma, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Oiga esto. Él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Luego escribe la carta de 1 Corintios, y 1 Corintios capítulo 1, en su saludo una vez más, dice, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Si usted nota ahí, quitó en el saludo siervo de Cristo Jesús, pero dice llamado a ser apóstol. 2 Corintios capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Es decir, ahí ya él, su saludo es con más seguridad en relación al ministerio que está desarrollando. Ya no dice llamado a ser apóstol, sino dice apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y también dice, y el hermano Timoteo, es decir, que la segunda carta a los Corintios fue una autoría de Pablo, pero también con ciertos pensamientos de Timoteo. La epístola a los Gálatas, muy interesante el saludo, porque dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis nuestras Biblias lo tienen y dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Aclara y deja ahí viendo el hecho de que habían ciertos apóstoles o ciertos enviados que habían sido enviados de parte de hombres, o de parte de hombre alguno. Sin embargo, Pablo dice ahí, a mí quien me envió fue el Señor Jesucristo, fue Dios. Y lo aclara en su saludo, lo está aclarando. En los Efesios, Pablo dice, Pablo apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando vamos a Filipenses, o en el caso de los Colosenses, fíjese que me llama la atención porque dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo. Luego en Tesalonicenses dice Pablo y Silvano, ahí no se identifica como apóstol. Pero en Timoteo, en la primera Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo habla y dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa que hay en Cristo Jesús. Pero en Tito, que es una carta dirigida a este joven, a este pastor, que Pablo lo llama como un hijo espiritual, dice, Pablo, siervo de Dios. Fíjese que ahí
ya no solamente se autodenominó apóstol, sino que dice siervo de Dios y luego dice y apóstol de Jesucristo. Luego en el libro de Filemón dice, esta es quizás uno de los saludos más únicos acá, dice Pablo, prisionero de Jesús y el hermano Timoteo. ¿Cómo podríamos identificar a Pablo? Pablo fue llamado a ser apóstol. Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios. Pablo fue también, dice, siervo de Dios, pero también fue el prisionero de Dios, según la identificación que él está poniendo. Prisionero de Dios. Ahora, posiblemente y definitivamente cada una de estas adjetivos o estas maneras en que Pablo se identifican la persona de Pablo. Volviendo entonces al llamado de este siervo, de este llamado a ser apóstol, de este apóstol y de este prisionero. Cuando este discípulo llamado Ananías llega y ora por él para que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo y recibe la vista una vez más y recibe el llamado al ministerio, en el capítulo número 7, si no me equivoco yo, por ahí del libro de los Hechos, cuando sucede esto, fíjese que no solamente Ananías ora, capítulo 9, perdón, sino que en el versículo número 10, 9:10 del libro de los Hechos, dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y es lo que le estoy comentando yo. El Señor le dijo que se levantara, que fuera. Ananías responde en el verso 13 acerca de que Pablo era el que estaba persiguiendo y hacía mal a los santos en Jerusalén. Verso 14 dice, y tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el versículo 15 dice, pero el Señor le dijo. Qué diálogos los que a veces los humanos tenemos con Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor siempre nos corrige. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Recuerdo unos días atrás en una clase de discipulados, yo daba mi punto de vista en relación a una pregunta que se planteó que decía, ¿por qué razón fue que Pablo escribió 14 de las 27 cartas o libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué es que llegó a tener esa importancia en la formación de la iglesia? Y entre muchas buenas aportaciones que se dieron ahí, me recuerdo, yo les decía algo a los hermanos, de que si comparamos la vida desde Pedro hasta Santiago, Juan incluido ahí, ninguno de ellos, a mi parecer, tuvo tanto sufrimiento como el apóstol Pablo. A ninguno de ellos lo golpearon tanto, lo persiguieron tanto y lo dejaron como muerto como al apóstol Pablo. Y desde su ministerio quedó establecido y el Señor le dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Una cosa es poder ver y otra cosa es tener visión. Casi todo el mundo ve, pero Dios no nos llama solamente a ver, sino a tener visión. Visión es ver lo que no se ve a simple vista. Visión es la que tuvo el famoso escultor Miguel Ángel cuando le preguntaron acerca de la famosa escultura de David y dijo, siempre ha estado allí, yo simplemente lo hice que se liberara y que saliera a la vista de todo el mundo. Es decir, ¿qué fue lo que el escultor vio? Una enorme roca de mármol. Todo el mundo miraba la piedra de mármol, pero el escultor vio a la escultura adentro de esa roca. Déjeme decirle algo esta mañana. Dios ve algo más que lo que aún nosotros mismos vemos en nosotros mismos. Dios ve al siervo, Dios ve a la sierva,
Dios ve al instrumento útil en sus manos. Detrás de todos los errores que podamos tener, detrás del pasado oscuro que podamos tener, y días atrás yo le decía que si alguien realmente decía con toda verdad, yo no soy digno de ser llamado apóstol, fue el apóstol Pablo. Y no es porque él simplemente quería dar lástima delante de los hermanos y ganarse su aprecio, sino que realmente dijo, y la razón por la cual digo esto es porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Sin embargo, el Señor en su misericordia lo toma, lo llena con su espíritu, lo comisiona y también le dice, porque Pablo lo dice en una de sus cartas, que para él era un privilegio poder sufrir por el nombre de Cristo. Se le mostraré lo que debe sufrir por mi nombre. Ahora, si algo yo estoy convencido, hermano, es que la palabra de Dios dice que Dios no va a dar pruebas mayores que las que nosotros podamos soportar. Por si usted está diciendo, ay, de esta ya no aguanto, de esta ya no voy a poder. Si Dios lo ha permitido, le traigo buenas noticias hoy, consuela su vida, va a salir de lo que está pasando, va a poder porque Dios no da pruebas mayores que las que podamos pasar. Está escrito en su palabra. Y el apóstol Pablo de cada una de esas situaciones, hermano, salió victorioso, salió con más madurez ministerial, con más madurez como persona, sin duda alguna. Y en el final de su ministerio, vamos al texto que leímos en el capítulo número 24 de Hechos. Después de que él en Jerusalén, con una buena intención, va a exponer el evangelio que había recibido, los judíos se alborotan, comienzan a hacer un escándalo y una conmoción en Jerusalén, se involucra el gobierno romano, lo llevan preso. Y después de tenerlo ahí en Jerusalén y andar de cárcel en cárcel, al final el apóstol Pablo es trasladado a Roma, o pide ser trasladado a Roma, y ahí es donde termina sus días, dando testimonio a gente importante, dando así cumplimiento a la palabra que Ananías le había dicho. Que Pablo iba a dar testimonio a los gentiles, a los judíos y a los gobernantes. Lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos o lo que otra gente quiere de nosotros. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y el apóstol Pablo entonces se encuentra ahora en este texto que leíamos, enfrente de un hombre llamado Félix, que era el procurador acá. Dice que cuando este comandante lo lleva, lo leímos, llega este hombre Félix, dice, con su esposa o con su mujer, que era judía, y manda a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Pablo desde el inicio de su ministerio comenzó a utilizar lo que tenía. Hermano amado, no, dice Zacarías que no es bueno menospreciar las pequeñeces o el día de las pequeñeces. El profeta Zacarías lo dice de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros, y la vida nos enseña, conforme los años van pasando, que a veces nosotros hacemos juicios que uno no nos corresponden y que son juicios de ignorancia? A veces en algún momento quizás usted vio a alguien pequeño, un niño o una niña, quizás con una apariencia física no muy impresionante o no muy dotada, y uno a veces juzga por la apariencia, y quizás esos niños o esa niña llegan a ser personas sumamente exitosas, sumamente poderosas, sumamente importantes, y uno después dice, ¿quién lo viera, verdad? Si lo hubieran conocido de chiquito, nadie hubiera creído lo que llegó a ser. Porque lo importante en la vida no son los atributos físicos que usted tenga o no tenga. Lo importante es el ser interno que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y en ese sentido, entonces, de hecho, el apóstol Pablo, fíjese que no tenía una apariencia muy gallarda. Por eso fue que en la iglesia de los Corintios llegaron unos y despreciaban y decían, ¿y quién fue el que fundó la iglesia? Pablo. Ese chaparro, decían, ese... Que ni habla tan bien, porque Pablo dice que no tenía mucha elocuencia, al contrario de que podríamos creer que era un hombre sumamente elocuente, no lo era.
Él lo dice en el libro de Primera de Corintios. Y aclara, dice, lo que me falta en elocuencia, lo tengo en poder. Porque en nuestra debilidad, y por eso Pablo tenía las credenciales para poder decirlo, y por eso yo me gozo en que hubiera el Señor utilizado a Pablo, un hombre que quizá no tenía mucha gallardía, mucha estatura, mucha presencia, pero es que el Señor ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza de su poder no sea por lo físico, sino sea por lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No sé cuántos se alegran por eso, pero yo me alegro por eso, por lo que Dios hace en medio de vasijas y de seres que somos débiles y quizá pequeños. Dijo Pablo, lo vil, lo menospreciado, lo que no era, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Por eso nos conviene en esta vida cristiana no creernos, hermano. Mientras más nosotros comencemos a creer que es por nuestra presencia, por lo que nosotros sabemos o somos, hermano, menos la gloria de Dios va a poder fluir. Y mientras menos la gloria de Dios fluya, menos efectivos seremos en la comisión que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando Pablo está enfrente de esta gente importante, llega este gobernante llamado Félix y comienza Pablo a disertar. Le decía que Pablo, desde que tuvo la experiencia, comenzó a dar su testimonio. Si alguien dice, hermano, mire, yo quisiera predicar, pero yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, hable lo que Dios ha hecho en usted y eso será suficiente para bendecir a alguna o varias personas. El mensaje, uno de los mensajes más efectivos que yo veo, se encuentran cuando el Señor sanó a aquel ciego de nacimiento, que le preguntaron los religiosos, dijeron, bueno, ¿y tú qué dices, verdad? Eso no es ser el Mesías. Y él fue sincero, dice, si es o no es, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora miro. Pero a ver, ¿qué es lo que usted sabe de la Biblia? Dígame, enseñe. Mire, no sé mucho todavía. Pero lo que sí sé es que antes yo tenía miedo hasta de mi sombra y el Señor me liberó. Lo que sí sé es que estaba preso con vicios, con cadenas y el Señor me liberó. Lo que sí sé es que antes yo era un golpeador, le golpeaba desde mi mujer hasta mis hijos y hasta las mascotas, pero ahora el Señor me ha liberado. Lo que sí sé es que antes yo tenía, qué sé yo, qué áreas, pero ahora poco a poco el Señor las está cambiando y lo que yo no pude hacer con mi propia voluntad, con esfuerzos o terapias, la gracia y la misericordia de Dios lo está haciendo en mi vida y me está transformando. Y es un mensaje poderoso, hermano. El mundo no tanto está esperando que usted venga y le hable y le diserte acerca de los misterios ocultos de la palabra que no han sido revelados. Mire, si no han sido revelados por algo es que no han sido revelados. Y en ese sentido no está, aún el apóstol Pablo cuando escribía las cartas, por ejemplo, le escribe a Tito y le dice, no pierdas tiempo en genealogías interminables, en cosas que solamente traen altercados, sino que dedícate a una enseñanza práctica que nos haga vivir un evangelio que pueda dar un testimonio al mundo. Entonces, cuando Pablo está enfrente de Félix, usa 3 elementos importantes. Y el primer elemento es que le dice a este hombre, a este gobernante, oiga, que no estaba enfrente de cualquier persona. Una persona que tenía poder, una persona que tenía autoridad, una persona de posición. Y comienza a hablarle y a disertarle, punto número 1, sobre la justicia. Pero es que en Romanos habla el apóstol Pablo, dice que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino primero es justicia. Y luego paz y gozo en el Espíritu. Entonces imagínense a este hombre que tenía poder, que le está hablando un preso acerca de justicia. En otras palabras, Pablo no andaba por las ramas, decía el mensaje y sin duda alguna, guiado por el Espíritu de Dios, le dice, el mensaje que esta persona necesita saber es que él debe ser justo. Y eso es un problema que ha habido en la política desde tiempos antiguos. O no solamente en la política, sino en toda persona que tenga una posición importante. Amados hermanos,
esforcémonos, como el apóstol Pablo dice en el versículo 16 del capítulo 24. Él habla de él mismo y dice: por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Note la expresión y por favor póngale cuidado, que el mismo apóstol Pablo, con las grandes experiencias que tenía, que no sé si usted ha tenido ese tipo de experiencias, pero él fue elevado al tercer cielo. Experiencias maravillosas. Rescatado de naufragios donde ángeles le hablaban. Cuando se convirtió fue Jesús mismo que se le apareció. Y con ese tipo de experiencias se dice: yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios, pero también delante de los hombres. Amados hermanos, le digo y le repito esto, me lo hablo a mí, hasta el último que puede estar escuchando este mensaje esta mañana. De Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si yo soy consciente de esa palabra, entonces cada día yo voy a ocuparme y esforzarme por mantener una conciencia limpia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Voy a tratar de que si hay acciones que no agradan a Dios, hermano, y ofenden a aquellos con los que yo tengo contacto, de no hacerlas, de dejar de hacerlas, de esforzarme por cambiar. Yo sé que esto no es por voluntad propia. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso Pablo fue lleno del Espíritu Santo, para que en medio de cualquier situación podamos vencer por la fuerza y la habilidad que el Espíritu Santo pone en nosotros. Entonces el apóstol Pablo lo primero que comienza a decirle a Félix es: te voy a hablar de la justicia. No dice la palabra ahí todo el discurso que le dijo, la disertación que dijo, pero estaba hablando acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? Pensemos en la justicia en nuestro trabajo. Es trabajar las horas que nos están pagando. Es hacer el trabajo como que la empresa fuera nuestra, como que la compañía fuera nuestra. Es cuidar las herramientas. Es hacer todo lo que hay que hacer como que fuera nuestro, o más aún, como que fuera de Dios mismo. Eso es justicia. Justicia en el hogar, hermano, es poder en algún momento, no sé, quizás estoy hablando por cómo yo soy, ¿verdad? Y si usted vino el viernes sabrá que yo no muy me quiero a veces, en el sentido de que se reconoce lo humano que uno es, pero quizás me voy a hablar de mí mismo, quizás usted es totalmente distinto a eso, pero justicia en el hogar es poder distribuir las responsabilidades equitativamente. A veces me gusta mucho lo que he oído en algún momento ahora cuando alguien está esperando un bebé. Me recuerdo de que hace tiempo atrás lo escuché, que me compartió alguien, el hombre me compartió y me dijo: pastor, le comento que estamos embarazados. Si usted viene de una cultura machista típica hispana, aún nuestras madres o abuelas, cuando alguien estaba embarazada, decía: es que está enferma. Bueno, y si usted todavía dice: pero es que así es, pastor, entonces con más razón cuídela más que nunca, porque usted la enfermó. Me dijo: estamos embarazados. ¿Qué quiere decir con esto? De que los dos compartimos, es nuestra responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? De los hijos. No, pues de la mamá, que es la que tiene que velar por ellos, es la que está ahí. Yo nada más con que trabaje. No, señor. Es tu responsabilidad también. Cuando hay un momento en que la mamá dice: mira, yo ya le dije, ya le había, ahora es tu turno, háblale como hombre. Porque la Biblia dice que el hombre, dice que el hierro con hierro se afila, y un hombre con otro hombre se moldea y se edifica. Hay ciertos tipos de situaciones en las que son los hombres los que tenemos que tomar una determinación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero yo he conocido muy lejos, por iglesias allá por Neptuno, donde hay hombres que todo se lo dejan a la mujer.
cuando las cosas se ponen calientes, vaya usted, mi amor, vaya usted. Nunca le dicen mi amor, pero en ese momento sí le dicen, vaya usted, mi amor. Es que usted sabe mejor. Y a veces la excusa que algunos han dado que me da a mí risa es que yo, perdón con esta expresión, es que yo me caliento muy rápido. Mentira, le tiemblan las piernas, eso es lo que pasa. Y por eso no quiere tomar una determinación que le corresponde en ese sentido. Pero esa es justicia. Justicia en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué será justicia de un hijo? Justicia de un hijo es si me están dando techo, me están dando comida, me están vistiendo, me están dando todo lo que necesito para poder estudiar. Lo mínimo que puedo hacer es estudiar y hacer lo mejor en mi capacidad para que ese esfuerzo que se está haciendo de mis padres pueda tener un resultado positivo. Ahora, cuando Félix está oyendo esto, el mensaje de justicia, obviamente le está trayendo un eco a decir, híjoles, Pablo me está hablando acerca de cosas que yo estoy carente, que yo necesito componer y que son compromisos, ¿verdad? En este caso, está hablando acerca de justicia. Y el punto seguido es que dice que le habla acerca del dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Una versión en inglés o algunas versiones en inglés la traducen como self-control. Como un control de cada uno de nosotros. Me llamaba la atención porque fíjese que en Romanos habla también y dice que el reino del Señor es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El verdadero evangelio debe traer una atmósfera de paz. Si yo estoy, hermano, viviendo el evangelio con aflicción, con angustia, con temor, carente de paz, hermano, hay algo que realmente no está correcto conmigo. No le voy a decir yo con Dios, porque Dios todo el tiempo está correcto. Algo no está correcto conmigo. Y yo deberé de decirle, Señor, revélame, y estar en una disposición de decirle, y sensible en el corazón, para que al Dios revelar, pues yo pueda tener la determinación de obedecer, en este caso. Pero cuando habla acerca de dominio propio, me llamaba la atención porque fíjese que en Santiago, dice la Escritura, hablando acerca de los conflictos que hay en el mundo, dice, ¿de dónde vienen los conflictos, las guerras que hay entre vosotros? ¿Acaso no es de las pasiones que batallan internamente? Dice, codiciáis y no tenéis. Pero dice, y no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís con malos propósitos. Ahora, ¿por qué le hablo de la codicia? Porque muchas veces y en la sociedad que vivimos, esa es una batalla que tenemos que pelear y en el nombre de Jesús tenemos que ganar. Hermanos amados, el dominio propio, aparte de que no hayan cosas que salgan de nuestra boca, sino podamos dominar nuestras palabras, podamos dominar nuestras acciones, también le quiero decir algo, tengamos dominio sobre nuestros deseos. ¿Cuánta gente, aquí no hay nadie, pero cuánta gente usted no conocerá que por no dominar sus deseos están en tremendos problemas? No voy a pensar en otros aspectos más delicados y más fuertes, pero le voy a hablar de uno, por ejemplo. El deseo de tener más de lo que realmente nosotros necesitamos. El deseo de obtener más. Nosotros estamos viviendo en un país, en una nación materialmente sumamente bendecida. Espiritualmente, igual que todos, diría yo. De hecho, está por legislarse en estos días, la Corte Suprema va a estar votando, está la pelea dura, y le digo esto para que oremos, y el martes vamos a tomar unos 15 minutos también para orar sobre eso. Porque hay 4 jueces de la Corte Suprema que están a favor del reconocimiento del matrimonio de los mismos sexos, y 4 que están en contra, y uno, el juez Kennedy, que está indeciso. Tenemos que pedirle al Señor que ponga temor de Dios para que esta nación moralmente no se siga hundiendo más y más. Pero de que fue realmente una nación que Dios utilizó para poder bendecir es innegable.
es algo, una plataforma, un trampolín que Dios utilizó para bendecir con el evangelio a todo el mundo. Ahora, materialmente es bendecida. Hermano, acá usted, si se esfuerza un poquito, puede comer casi lo que se le antoje. Hermano, puede vestirse con quizás prendas que usted las deseó en su niñez. A lo menos en mi caso así fue. Me recuerdo cuando tuve la oportunidad de comprar, no fue el primer carro, sino el segundo vehículo que compré. Era un vehículo que cuando yo me monté, le comento, no era nuevo, tenía 30,000 millas, pero estaba casi nuevo. Era un vehículo, estaba yo muy joven, era un carro que tenía cierta línea o cierto estilo deportivo. Y cuando me recuerdo que yo lo manejé, después de haber manejado uno que me temblaba todo el timón, y ese lo manejé en la autopista y lo sentía así tan suave, ni yo mismo me lo creía. Sentía como que estaba en un sueño, pero dije, pero es real. Y le voy a decir algo, los buenos momentos de la vida, que son tan pocos, disfrútelos. Ay, hermano, pero es que mire, ¿qué va a pensar la otra gente? Mire, disfrútelo, después preocúpese qué va a pensar la gente, porque ya sea que usted no lo disfrute o lo disfrute, lo mismo están pensando. Entonces mejor disfrútelo. Y me recuerdo, y cosas que a mí me han pasado, no sé si a usted le han pasado ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero es un lugar donde si usted se esfuerza, y recalco, si se esfuerza, si es un buen administrador, si realmente puede hacer lo que tiene que hacer, hermano, van a haber oportunidades de tener cosas. Pero ¿cuánta gente hay que a pesar que se tiene o tenemos, realmente el problema no es lo que tenemos o lo que no tenemos, sino es la insatisfacción de nuestro corazón? Compramos algo y nos satisface por un momento nada más y luego otra vez vuelve esa insatisfacción. Y esto no solamente en lo material, le hablo en muchas áreas de la vida. Aún he conocido gente que llega hasta los aspectos físicos, y estos son enfermedades de este siglo. No sé si es buena noticia o es mala noticia, pero le digo algo. De aquí en adelante, mire, de aquí a los años que le quedan a usted, disfrute este día, porque las estadísticas son que de aquí para el futuro no se va a ver tan bien como se ve hoy. Tenemos que aprender a contentarnos, a tener esa satisfacción con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que Dios nos ha dado. Y entonces el apóstol Pablo 1 le está hablando de la justicia a este hombre, y este hombre dice, ay, qué tema el que escogió este preso para decirme. Punto segundo, le habla del dominio propio. Y si algo ha sido caracterizado en los hombres que tienen ese tipo de poder, es la carencia de dominio propio. Y punto tercero, que fue el culminante, dice que le habló acerca del juicio venidero. Y aquí lo voy a traer a memoria. El domingo pasado creo que hablaba un poco acerca de la importancia del mensaje de la resurrección de Cristo. Porque es importante creer que Cristo ha resucitado, porque el apóstol Pablo dijo en estas palabras, que si el Señor no hubiera resucitado, nosotros de entre todos seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de la palabra del Señor nos demanda, como lo leíamos hoy, esforzarnos por tener una conciencia que agrade a Dios, que esté irreprensible delante de Dios y también delante de los hombres. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque creemos que un día que está determinado bíblicamente, nosotros vamos a ser llamados a entregar cuentas de lo que el Señor nos ha dado. Y eso debe hacernos meditar, hermano. Y mire, ¿a quién aquí hoy no le gustaría, por ejemplo, tener unos 20 millones en el banco? A ver, ¿a cuánto nos gustaría tener 20 millones disponibles en el banco? Creo que a todos nosotros quizás nos gustaría. Pero la pregunta sería, ¿qué acaso eso no nos daría un poquito más de responsabilidad delante de Dios para el día del juicio? Seguro que sí. ¿A cuánto no nos gustaría tener
más influencia política, pero cada bendición que recibimos nos trae una dosis de responsabilidad. Y quizás este mensaje no le guste a muchos, yo lo sé. I didn't like it too. Pero es una verdad bíblica. Lo que somos, lo que tenemos, lo que Dios ha permitido que alcancemos, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, amado hermano y hermano amigo, nos trae una dosis de responsabilidad, porque de cada cosa que nosotros tengamos, digamos o hagamos, dice la palabra de Dios, que daremos cuenta delante de Dios. Sé que la reacción no es muy linda. Compartimos la reacción que tuvo Félix. Dice que cuando oyó esto, Félix dice, atemorizado. ¿Quién tendría que estar atemorizado en ese lugar? ¿Que acaso no sería el preso que tenía a este gobernante en el poder condenarlo o algo? Pero sin embargo es tan poderosa la palabra de Dios que cambió los papeles, y el que salió atemorizado fue el gobernante. ¿Atemorizado por qué? Porque el apóstol Pablo le habla de una verdad que trasciende lo material. Uno es: hay que vivir una vida buscando la justicia. Amada iglesia, no nos olvidemos, hay que vivir una vida buscando la justicia. Ninguno de nosotros, óigame bien esto y ayúdame con estas palabras. Usted es especial para Dios, pero entre todos somos iguales. No hay tal, hermano, de venir y decir, es que yo soy el hijo consentido de Dios. No. Tenemos las mismas responsabilidades delante de Dios. Segundo, dominio propio. ¿Cómo estamos realmente en ese nivel de nuestro dominio propio? A veces fíjese que al estudiar un poco acerca de estos detalles económicos, de por qué es que la gente a veces gasta más de lo que tiene, es porque hay algo detrás de su cabecita, como dicen ustedes ahí, in the back of your head, que le dice, you don't have the money, but you work hard and you deserve it. No tienes el dinero, pero trabajas duro y lo mereces. Pero mire lo primero que le está diciendo, you don't have the money, you don't have the money, you don't have the money. Period. Punto. Si Dios, que es justo, porque ¿cuántos creen que Dios es justo? ¿Cuántos pueden levantar la mano hoy y decir, Dios, yo creo que Dios es justo, pastor? A ver, vamos a hacer una declaración. Si Dios es justo, ¿no cree usted que Dios le va a dar lo que usted realmente necesita y merece? What you deserve. Cuando venga esa vocecita a decirle a usted, you deserve, tú mereces ser más reconocido. Mire, usted dígale, quien me debe dar reconocimiento es Dios. Si hoy no ha querido reconocerme, Él sabe lo que está haciendo en mí, porque necesito ser trabajado, porque todavía no tengo el dominio propio para poder manejar el reconocimiento si me lo diera. Por eso le leí cuando Pablo viene, hermano, Pablo creció a tal y termina sus cartas reconociendo, lo que yo soy es siervo, lo que yo soy es prisionero de Cristo, y encontró como grande honra ser siervo de Jesús y prisionero de Cristo. Y el punto tercero, y concluyo con esto, el juicio eterno. La humanidad hoy en día quisiera no escuchar el mensaje de que va a haber una resurrección de los muertos. Cuando usted estudia la Biblia de Pablo se da cuenta que donde siempre le causaba conflicto el mensaje de Pablo es cada vez que hablaba de la resurrección de los muertos. Mientras hablara de cualquier otra cosa la gente lo oía, pero cuando ya salía con la resurrección de los muertos decía, estás loco, al grado que en uno de estos pasajes le dice, si no estoy mal el comandante, le dice, Pablo, le grita, le dice, estás loco. El mucho conocimiento te ha trastornado ya. Cuando hablaba de la resurrección de los muertos. Le voy a decir algo. Yo no quiero morirme, pero debo vivir la vida consciente
de que un día eso va a pasar si el Señor no viene. Y más que el momento de la muerte, debo vivir la vida consciente de que la palabra de Dios dice que va a levantar de los sepulcros a los muertos a un juicio. Y en ese juicio yo daré cuenta, aún dice la palabra, de las palabras malas que han salido de mi boca. Por esa razón es que no puedo darme el lujo de pasar semanas y meses con situaciones que no sean arregladas de pecado en mi vida, de envidia, de raíces de amargura, de odio, de cosas, sino que le pueda decir: Señor, yo quiero, como leíamos el viernes, ser hallado delante de ti sin mancha, en paz e irreprensible. Me quiero poner a cuentas todos los días, Señor, por si hoy en la noche llegara el día y ya no vuelvo a abrir los ojos en esta tierra. Cuando los abra en el juicio, sabré que utilicé la sangre de Cristo, utilicé la gracia de Dios y estoy en cuentas o a cuentas contigo. Cierro mi Biblia, pero pregunto: ¿cómo andamos, Iglesia de Cristo? Con nuestro caminar de justicia, con nuestra vida en el dominio propio. Y punto final: ¿qué tan real es en nuestro diario vivir el concepto del juicio eterno? Cierre sus ojos, por favor. Padre Santo, tu palabra es real. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.